Bueno, ahorita lo que vamos a ver es un poco de la introducción a la biofarmacia y algunos de ustedes en sus definiciones hablaron que era un área de la farmacia y sí, efectivamente es un área de la farmacia. Eh, en particular, tiene origen en la farmacia galénica clásica. Como saben, pues nosotros como seres humanos siempre hemos intentado curar las enfermedades mediante algún remedio. Y en la antigüedad todo farmacéutico pues era galénico y su valor era considerado como una ciencia básicamente tecnológica, ya que se basaba en la preparación de medicamentos perfectos y estables y se esperaba que una vez que estuvieran preparados, pues estos, al ser administrados, pues se debería de obtener un efecto terapéutico. Y nadie cuestionaba nada de cómo ocurría esto, ¿sí? Por lo tanto, la farmacia galénica es una de las ciencias farmacéuticas que se encarga, como les decía, de la transformación de principios activos en medicamentos. Estos medicamentos son formas farmacéuticas que van a permitir que sea más fácil la administración de estos principios activos y así asegurar que se proporcione una adecuada respuesta terapéutica. Y bueno, la farmacia galénica, como les decía, en la antigüedad era muy básica, ha tenido una gran revolución, bueno, ha tenido cambios importantes y principalmente en la revolución tecnológica, pues fue cuando se hubo una mayor transformación de esta ciencia. Uno de los retos que se tiene como farmacéutico es que el desarrollo de formas farmacéuticas es el que estas formas farmacéuticas cumplan con los requisitos que nos permitan que se obtenga ese efecto terapéutico. Y para eso, la administración del fármaco es muy importante. Nosotros en sí las formas farmacéuticas las transformamos para poder administrar una cantidad conocida y controlar el efecto terapéutico. Finalmente, los medicamentos nosotros queremos es que sean estables, seguros y eficaces. Y eso ha dado pie a que se hayan desarrollado una gran cantidad de formas farmacéuticas que nos permitan esas características. Por ejemplo, la cápsula de gelatina blanda se propuso en 1883, la gelatina dura, por ejemplo, en 1846, y los comprimidos a finales del siglo XIX. Y bueno, pero les decía, la revolución tecnológica del siglo XX permitió que surgieran nuevas formas farmacéuticas en función del nuevo conocimiento que generó la farmacodinamia y la farmacocinética. Y bueno, también en esta parte, este siglo, pues empezaron a describirse problemas en la clínica, que dio pie a estudios que descubrieron algunos factores que pueden modificar la respuesta terapéutica. Y estos factores pues están asociados a las características físico-químicas del fármaco y del medicamento. Que era lo que les decía anterior, al inicio, pues no se decía, se prepara el principio activo para poder ser administrado y nadie discutía si es efectivo o seguro. Nadie dudaba. Se creía que con simplemente prepararlo y administrarlo, sí iba a tener ese efecto. Y por ejemplo, aquí están 3 ejemplos que son clásicos en biofarmacia. Tenemos el clorafenicol, que se fue descubriendo que presentaba distintos efectos terapéuticos debido a sus formas cristalinas. Y esto también fue a través de reportes de eventos adversos, ¿sí? Que se empezó a reportar. Otro que también derivó de la farmacovigilancia, por eso decía,
que no es parte de la materia como tal, pero sí al final lo vemos, de un reporte de farmacovigilancia de la fenitoína. En esto se vio en Australia que pacientes donde la forma farmacéutica se preparó, se cambió el aditivo de lactosa como excipiente, ¿sí? Se vieron que tenían niveles plasmáticos diferentes. Inclusive llegaban a concentraciones tóxicas y algunos pacientes murieron, ¿sí? Y por ejemplo, en digoxina, en Estados Unidos hizo un estudio también reportado por falta de eficacia por algunos médicos, que se dieron cuenta que en diferentes pacientes se manejaban dosis muy inusuales de este medicamento para que tuviera el efecto terapéutico. Y esto se empezó a la hora de hacer la investigación, se dieron cuenta que eran diferentes genéricos y que se tenían distintos efectos terapéuticos debido a que estos genéricos tenían diferentes tamaños de partículas. Entonces, es así como surge la importancia de las ciertas características fisicoquímicas y la forma farmacéutica en el efecto terapéutico de los medicamentos. Estos problemas que se observaron pues permitió llegar a la conclusión de que existen factores ajenos al principio activo, que son los responsables del efecto terapéutico o de los efectos tóxicos, por lo que es necesario realizar estudios en donde se pueda ver la interacción del sistema fármaco, forma farmacéutica y organismo. Y como les decía, en este sentido, nosotros con la farmacia galénica, el objetivo de la farmacia galénica es que se tengan medicamentos estables, seguros y eficaces. Y para nosotros poder llegar a ese objetivo de la farmacia galénica, pues surgen tres ramas, ¿sí? de esta ciencia, que es la biofarmacia, la farmacocinética y la tecnología farmacéutica. Y estos contextos científicos, ¿sí? son muy importantes para que nosotros cumplamos con este objetivo. Nosotros en esta UDA nos vamos a enfocar a lo que es la biofarmacia y la farmacocinética, que van de la mano. Sí, por eso lo vemos en nosotros juntos. Aunque, por ejemplo, si ven el programa de otras universidades, a veces lo ven por separado. Pero bueno, nosotros vamos a ver tanto la biofarmacia como la farmacocinética. Y en el examen de diagnóstico, les pregunté qué era la biofarmacia, qué entendían por biofarmacia. Y algunos hablaron de las características fisicoquímicas, de los efectos terapéuticos. Tiene una idea general de lo que es la biofarmacia. Este concepto surge de la combinación de dos vocablos. Ya habíamos visto que la farmacia en un sentido estricto es un campo de la ciencia que implica la preparación, uso y distribución de los medicamentos. Pero al adicionar el prefijo bio, este concepto se amplía a los organismos a los cuales se le va a administrar estos medicamentos. En esta disciplina se le da un reconocimiento a la importancia de los procesos de absorción, distribución, biotransformación y eliminación de los fármacos. Pero para que se den estos procesos, pues primero debe de haber un proceso de liberación, disolución, si es un sólido, para que pueda darse el proceso de absorción. Y estos procesos que les decía, de liberación, absorción, distribución, biotransformación y eliminación, son determinantes y están relacionados con la eficacia clínica y además con su relación con el impacto de las propiedades físico-químicas
en los efectos terapéuticos. Y bueno, hay diferentes conceptos de biofarmacia, dependen de muchos, hay muchos autores que dan un concepto. Yo solamente les puse aquí dos, los más representativos. Uno más enfocado a lo que manejan la parte de Estados Unidos y otro más de Europa. Y bueno, por ejemplo, Vapur y Lippel indican que la biofarmacia estudia la influencia de la formulación y la técnica de elaboración de un medicamento sobre su actividad terapéutica. Y por otra parte, Charlie y Yu comentan que la biofarmacia examina la interrelación de las propiedades físico-químicas del fármaco, la forma de dosificación en la que se administra y la vía de administración sobre la velocidad y el alcance de la absorción sistémica del fármaco. Como vemos, ambos autores coinciden que la biofarmacia estudia el tránsito y modificaciones in vivo del principio activo. Es decir, lo que les decía, liberación, absorción, distribución, biotransformación, excreción. Y su respuesta en función de la forma farmacéutica, vía y excipientes que forman su composición. Por lo que nosotros vamos a encargarnos de estudiar la biodisponibilidad de los fármacos en sus diferentes formas farmacéuticas y las interacciones entre fármaco, forma farmacéutica y sustrato biológico y organismo. Entonces, aquí está la relación que vamos a estar estudiando en esta materia. Vamos a estar viendo la relación entre las propiedades físico-químicas del principio activo, ¿sí?, su forma de dosificación y su interacción con el organismo. Aquí lo ponemos como respuesta biológica. Más adelante, no como tal, vamos a estudiar la respuesta biológica, pero sí podemos predecir o entender qué consecuencia va a tener esa formulación con esas características sobre el organismo. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? ¿Comentarios? No, profesor. No tengo duda. Bueno, entonces, como habíamos mencionado, la biofarmacia involucra el sistema Lambert, que es lo que les decía, ya lo habían visto en farmacología. Nosotros vamos a estudiar los procesos de liberación y disolución del fármaco. Posteriormente, viene una vez que el fármaco ya está disponible para su absorción, va a darse ese proceso. Una vez que el fármaco llega a circulación sistémica, pues hay otros procesos importantes, como la distribución. El fármaco va a llegar a diferentes tejidos, entre ellos pues el tejido blanco, y podemos ver el efecto farmacológico y clínico. Pero también hay otros tejidos, como son los tejidos de almacén, ¿sí?, o otros tejidos que van a permitir la eliminación, que recuerden que la eliminación está comprendido de dos procesos, de excreción y metabolismo. Y bueno, todos estos procesos van a establecer la disposición del fármaco, es decir, va a establecerse las concentraciones plasmáticas en el organismo, y estas concentraciones plasmáticas, dependiendo de los niveles, pues nosotros podemos ver el inicio y la intensidad del efecto terapéutico. Recuerden que una vez que nosotros administramos, en resumen, cuando se administra un medicamento, trae como consecuencia una respuesta. Esto puede ser una respuesta cuando tenemos el efecto terapéutico, que es lo que buscamos, pero también podemos tener efectos no deseados o efectos tóxicos. Y la incidencia entre el efecto terapéutico y el efecto no deseado nos van a permitir establecer la relación riesgo-beneficio. Recuerden que esta relación riesgo-beneficio nos va a permitir establecer la eficiencia, seguridad y beneficio para el consumidor. Entonces les decía que dentro de los estudios biofarmacéuticos vamos a hablar de la calidad biofarmacéutica, que va a estar muy relacionada con lo que nosotros queremos obtener.
un efecto terapéutico óptimo con el mínimo efecto no deseados. Y nosotros, a través de esta clase, vamos a evaluar para que se dé el efecto terapéutico. Para entenderlo, se ha establecido lo que es 3 etapas principales. Estas etapas ocurren una vez que se administra el fármaco y se presenta la actividad terapéutica. Nosotros tenemos la primera etapa, que es la que vamos a empezar en las primeras 2 unidades, que es la fase biofarmacéutica de la unidad 1 a la 3. Posteriormente viene una etapa, que es la etapa farmacocinética, que es lo que vamos a revisar en la unidad 4 y 5. Y finalmente viene una que ya ustedes estudiaron, que ya la conocen y que ya la vieron en farmacología, que es la fase farmacodinámica. Entonces, estas etapas, para poder entender la actividad terapéutica, por eso se ha dividido estas 3 etapas. Estas 3 etapas van a depender del fármaco, desde sus características farmacológicas, grupo terapéutico, así como las características del individuo. Y bueno, aquí ya después vamos a ver más adelante, como por ejemplo, en la farmacocinética, qué pasa si un individuo tiene daño hepático, daño renal, ¿sí? Si tiene mayor proporción de grasa que agua, ¿sí? Cómo estos factores, esta fase se ve modificada. Y está directamente relacionado con la actividad terapéutica. ¿Tienen alguna duda hasta aquí, chicos? No, maestra. Bueno, como actividad sincrónica, ustedes van a ver un video. Es un video sobre generalidades de la biofarmacia. Va a ser como un resumen de lo que vamos a estar revisando a lo largo de todo el curso. Pero con esto que hemos estado revisando, también van a hacer dentro de su portafolio de evidencias un cuadro SQA. ¿Saben hacer un cuadro SQA? ¿Lo han hecho alguna vez? No. No recuerdo. A ver, voy a poner un video de 3 minutos, ¿sí? Para que ustedes recuerden cómo se hace un cuadro SQA. Bueno, si no... ¿Se oyen el sonido? Sí, Sí, profesor. Sí, profesora. Ay, de paro.
Bueno, chicos, este cuadro SQA es un cuadro que también van a usar en laboratorio. Entonces, ¿qué van a hacer en su cuadro SQA? Ustedes ya tienen ciertos antecedentes o conocimientos previos de lo que es biofarmacia. Ahorita vimos un poquito, pero ustedes ya están como relacionando sus conceptos previos, tanto de farmacología, tecnología, farmacéutica, y van a ver este video. Y este video les va a hablar de las generalidades de biofarmacia. ¿Sí? Entonces van a hacer su cuadro SQ antes de ver el video, van a poner su columna de lo que saben, ¿sí? Luego la segunda columna, qué quieren aprender o sus dudas. Y ya después que ven el video, van a hacer la tercera columna, que qué aprendieron. ¿Sí? Es un cuadro muy sencillo, muy fácil de hacer. Y bueno, eso les va a permitir pues conectar todos sus conocimientos previos con lo que van a estar aprendiendo a través del video y lo que vamos a estar viendo a través de esta unidad. Entonces, ¿tiene alguna duda o comentario? El cuadro se lo vamos a anexar obviamente en el Classroom, pero ¿para cuándo es? Yo siempre les doy una semana, bueno, las actividades de esta semana se van a entregar la siguiente semana. ¿Sí? Ya tenemos como un promedio de 2 actividades que son cortas, no son tan complicadas por semana. ¿Sí? ¿Sí, chicos? ¿Alguna otra duda o comentario? ¿Es a mano o en Word? Miren, como dicen, como se acomode. Hay algunas personas que se acomodan muy bien a hacerlo en Word. ¿Sí? No hay ningún problema, lo pueden hacer en Word o lo pueden hacer a mano. En mi caso en particular, porque no es lo mismo en laboratorio. En laboratorio sí les piden que les hagan algunas actividades a mano, ¿sí? Pero en mi caso, les decía, no es tan complicado, porque, bueno, no me complico tanto porque pues yo sé que pues ahora sí que como ustedes se acomoden. ¿Sí? ¿Alguna otra duda o comentario? ¿No? No. Bueno, pues vamos a dejarlo hasta aquí. Voy a dejar de grabar.